Vamos a ver algunos versículos que el apóstol escribió. Y en el libro de Gálatas, capítulo 1, estaremos viendo algunos versículos y estaremos estudiando un poquito lo que Pablo les habla a los Gálatas. Déjame mientras tú buscas el libro de Gálatas, que obviamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Déjame te digo algo. En estos días tuvimos la oportunidad de escuchar gente, de rodearnos con gente que viene y se presenta como el doctor, o que se presenta como el licenciado, o se presenta como el hijo de papi, y no conoces quién es mi papá, y que yo soy la licenciada, o el licenciado, o el doctor. Y me llama la atención que muchas personas se sienten seguros por la posición que tienen y no por lo que son o por quienes son realmente. Y Pablo se presenta de esta manera como apóstol en el libro de Gálatas, pero lo hace simplemente no para presumir, pero sí lo hace Pablo para identificarse y para que la gente sepa quién es él y lo que está haciendo. Así que en la siguiente media hora seguramente el Señor te va a hablar en estos versículos. Me encantan las cartas paulinas porque son bien fáciles, son bien sencillas, son muy entendibles y se aplica muy bien a nuestros tiempos. De hecho, toda la Biblia se aplica a nuestros tiempos, pero las cartas paulinas, todas las cartas que Pablo escribió, son bien sencillas, como dicen los argentinos, son muy sencillitas y las podemos aplicar a nuestro diario vivir. Y comienza el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 1, pero mira cómo se presenta Pablo. Pablo no viene y dice apóstol, yo soy el apóstol, ¿verdad? Pablo simplemente se presenta y dice, mi nombre es Pablo, se presenta como Pablo, y luego dice quién es, dice Pablo, pero entonces ya dice apóstol. Él no se presentó como, oh, yo soy el apóstol Pablo, sino que dice, mi nombre es Pablo, pero tengo este llamado, tengo esta posición y tengo este lugar dentro del cuerpo de Cristo, y es el ser del apóstol. Ahora, Pablo tenía ese llamado de ser apóstol, un enviado del Señor. Y hoy yo te quiero hacer esta pregunta porque es importante que nosotros sepamos cuál es tu llamado, a qué te llamó el Señor, cuál es tu llamado. Cuando hablamos de llamado, muchos de nosotros automáticamente viene a nuestra mente el de ser predicador, pastor, músico, evangelista, el de ser director de alabanza, el de estar atrás en los controles, trabajar con los niños. Viene a nuestra mente eso, ese es el llamado. Pero hoy quiero que juntamente conmigo, de acuerdo a esos pasajes, podamos entender y podamos ver nuestro llamado divino. ¿Cuál es nuestro llamado divino? Vamos a ver que todos tenemos un llamado, porque algunos de nosotros nos excusamos en decir, es que yo no tengo un llamado. Repito, porque pensamos que no somos o no tenemos la habilidad para poder predicar, o no fuimos llamados a ser pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, y no tenemos una posición dentro del cuerpo, dentro de la iglesia local. Por eso pensamos que no tenemos llamado. Pero hoy vamos a ver cuál es nuestro llamado divino, y en los siguientes versículos, que no son muchos, vamos a ver lo que el apóstol entendió y por qué recibió un llamado, cómo le llegó su llamado y el llamado de quién es. Ahora que estuvimos en México me llamó mucho la atención que encuentras personas que tienen posiciones, pero porque es el primo o el tío o el amigo o el vecino de alguien que ya tiene una posición, de alguien que ya tiene una autoridad. Entonces, ¿por qué te hiciste licenciado? No, pues porque mi papá es el licenciado, entonces realmente ni fui el licenciado, pero como decimos, por la palanca, entonces ya eres licenciado. Y vamos a ver si dentro del cuerpo de Cristo Pablo se hizo apóstol nada más por las influencias de las personas que estaban con él. Y algo que me llama mucho la atención es de que Pablo sabía qué era su llamado. Pablo entendía, yo soy un apóstol. Se presenta y Pablo, apóstol, pero dice, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Algo que me llama la atención del apóstol es de que él primero no se presenta como yo, apóstol Pablo, sino que dice, no, tranquilos, relax, mi nombre es Pablo, pero tengo un llamado, y ese llamado es el del apóstol. Ahora, esta palabra apóstol en este pasaje significa lo siguiente: es alguien que tiene autoridad,
o es una persona que tiene la gracia de poder hablar la palabra de Dios, o es una persona que viene y habla en representación de Dios. Eso es lo que significa apóstol en este pasaje. Apóstol es alguien que tiene autoridad, o apóstol es alguien que tiene la bendición de poder hablar y tiene el respaldo y tiene la autoridad de hablar la palabra de Dios, o alguien que es un enviado o un representante de Dios. Tú te puedes, en este momento quizás puedas decir, pues yo no soy apóstol, quizás yo no tengo ni la autoridad ni tengo la libertad de poder hablar la palabra de Dios o venir en su representación, porque no soy apóstol. No me levantes la mano, pero si te preguntara ahorita, levanta la mano todos aquellos que son apóstol, posiblemente ninguno de nosotros la levantaríamos. Ahora, si tú dices, bueno, yo no soy apóstol, entonces yo no soy alguien que tiene autoridad, o yo no soy alguien que puede venir en representación, o que tengo el respaldo de Dios para hablar su palabra. Posiblemente. Vamos a ver si es verdad ese pensamiento que tenemos. Y algo que me gusta mucho, que Pablo dice, a mí ningún hombre vino y me dijo que iba a ser apóstol, sino que Pablo entendió que su llamado era un llamado divino. Él dijo, yo soy un apóstol porque Jesucristo, por Dios Padre y Jesucristo mismo, me pusieron como tal. Me pusieron como tal. Y como dice Pablo, a los siguientes versículos, dice, a Pablo apóstol no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Y le escribe a la iglesia de Gálata y le dice, la gracia de Dios sea con ustedes. Pablo, tres cosas que en este pasaje, en estos versículos entendió. La primera cosa, Pablo dijo, yo soy un apóstol porque Dios me puso. Yo soy un apóstol porque el Señor me llamó directamente. Y algo que Pablo tenía bien claro en su vida era esto: Jesucristo no está muerto, Jesucristo resucitó. Algo que a la iglesia de Jesucristo en estos días se nos olvida, o ya no lo vivimos tan intensamente o tan apasionadamente, es eso, el que Jesucristo no está muerto. Se nos da por un hecho y decimos, bueno, ya leo la Biblia, ya voy a la iglesia, pero se nos olvida realmente entender que Jesucristo está vivo. Algo que Pablo le llamó mucho la atención, es decir, es Jesucristo el resucitó. Jesucristo no está muerto. ¿Cómo reaccionas tú a esta declaración de que Jesucristo no está muerto? ¿Cómo es que tú reaccionas? Hoy en día muchos de nosotros sabemos cómo responder, ¿verdad? Hay muchas personas que son muy inteligentes y que saben cómo responder. ¿Cómo reaccionas a que Jesucristo no está muerto? No, pues con admiración, no, pues con alabanza, no, pues contento, no, pues agradecido con Él, porque sabemos que tenemos que responder eso. Pero la reacción a esa declaración es como tú vives tu vida cristocéntrica. Tú y yo podemos hablar y decir, no, pues a mí me causa admiración, o yo reacciono con adoración, pero si no estás viviendo para Cristo Jesús, solamente estás respondiendo lo que la gente quiere escuchar o dando la respuesta correcta, pero no lo estás viviendo. Nosotros, como debemos de reaccionar a que Jesucristo no está muerto, es realmente con adoración, saber que el Dios que tú adoras está vivo. Pero adoración es venir a la iglesia, adoración es ir a tu trabajo, adoración es estar en tu casa, estar en el parque y realmente estar pensando constantemente en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y hacer todo lo que realicemos, cualquier actividad, para la gloria de su nombre, para que Él quede bien. Eso es adoración. Admiración porque alguien resucitó es cuando tú hablas constantemente de eso. Si tú vienes a nosotros y nos preguntas nuestras vacaciones, te vamos a comentar lo que más nos llamó la atención, porque nos admiró eso. Te vamos a estar hablando y diciendo algo de lo que estamos admirados, de lo que vivimos, porque está en nuestro espíritu. Pues cuando tú crees que Jesucristo no está muerto, que Él resucitó, y si realmente lo admiras, entonces puedes compartir y puedes hablar de ese maravilloso evento que sucedió
el cual a ti te va a dar vida eterna porque has creído en eso. Pablo, por cuanto creyó que Jesucristo había resucitado, entonces Pablo entendió su llamado. Y Pablo dijo, yo Pablo tengo mi llamado y mi llamado es ser apóstol. La pregunta que tengo para ti, ¿tú entiendes el llamado de Dios a tu vida? ¿O sabes cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Y el llamado es lo siguiente, por ejemplo, una de las cosas que yo creo, juntamente con mi esposa, creemos que hay gente que tiene llamado para ser doctor, que está las 24 horas disponibles para la gente. Tiene que ser un llamado de ser doctor o de trabajar en los hospitales para estar atendiendo a todos los enfermos y estar disponibles con ellos tanto tiempo. Estar estudiando, y para que muchos se la pasan estudiando años. Y para que muchos de nosotros digamos, ese doctor no sabe. Creemos que nosotros somos mejores que los doctores. ¿Cuál es el llamado que tienes para tu vida? Pablo dijo, mi llamado es el apóstol. Apóstol, un enviado. Apóstol, alguien que tiene autoridad para hablar la palabra de Dios. Apóstol, alguien que tiene que es enviado o que viene en representación de Dios. Alguien que tiene la libertad o el derecho de hablar la palabra de Dios. Pablo decía, ese es mi llamado. Yo tengo autoridad, yo tengo el derecho de hablar de la palabra de Dios. Ese es mi llamado. Pero ¿cuál es tu llamado? ¿A qué te llamó Dios a esta vida? ¿A qué te llamó Dios a esta tierra? ¿Te llamó el Señor a qué? ¿Para qué te llamó? Nosotros, el primer llamado que nosotros tenemos seguramente, pues, el llamado que Dios te dio es estar viviendo cristocéntricamente. Posiblemente tú estás con tu pareja en estos días. Tu llamado, el llamado que Dios te puso es atender a tu pareja. Si todavía no estás casado, el llamado es atender a tus papás. El llamado es ser buen empleado. Esforzarte por ser el mejor padre, la mejor madre. Esforzarte por ser de los mejores hijos. Ese es un llamado. Llamado de parte de Dios es cuando tú estás en tu trabajo y hacer lo mejor posible tu trabajo. Ese es algo porque estás representando al Señor. ¿Cuál es tu llamado dentro de tu familia? ¿Cuál es la parte que tú tienes que realizar en tu familia? Dios te llamó a esta tierra y te puso en una familia, en una ciudad, en un trabajo o en una iglesia porque tiene un llamado para ti dentro de cada área de tu vida. Pero ¿estamos realizando nuestro trabajo? ¿Estamos realizando nuestro llamado? ¿Lo estamos haciendo lo mejor posible? Nosotros tenemos que hacer todo lo que realicemos, valga la redundancia, con excelencia o lo mejor posible. No podemos esperar al día de mañana hacerlo mejor hoy. No, hoy lo voy a hacer mejor y mañana de igual forma lo tengo que realizar mejor que lo de ayer. ¿Cuál es tu llamado dentro de tu congregación? ¿Cuál es el llamado por el cual tú estás en esta iglesia? ¿A qué te llamó el Señor estar en esta iglesia? Habiendo tantas iglesias, habiendo tan grandes ministerios, tan buenos ministerios, ¿a qué te llamó el Señor a esta congregación? ¿Qué es tu función? Si tú dejaras si tú te movieras de ciudad, lo voy a poner así porque si tú te movieras de iglesia, entonces me puedo ir de iglesia. Si tú te movieras de ciudad, ahora no a Lake Dallas y después ya te vas a ir a otra iglesia, no, de estado, así como que te vas a China o te vas a Inglaterra o te vas a México, ¿qué extrañaríamos de ti? ¿Qué diría la gente? Híjole, ya no está el hermano, ya no está la hermana, y esto es lo que extrañamos. Ese es tu llamado. ¿Qué es lo que extrañaríamos de ti? No me lo digas y espero no extrañarlo porque te quedes con nosotros, al menos que el Señor te mueva de estado, ¿ok? Pero ¿qué es tu llamado? ¿Estás haciendo tu llamado dentro de esta congregación? ¿Estás haciendo tu función en esta congregación? ¿Estás empujando a esta congregación para que siga creciendo? ¿Estás apoyando esta congregación? ¿Cuál es tu llamado? Pablo dijo lo siguiente: yo soy un apóstol. ¿Cuál es tu llamado? ¿En tu casa? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿Dentro de nuestra congregación? Y sabes que Pablo hacía su llamado muy bien. Él sí lo hacía muy bien. Él no se quedaba callado. A Pablo es la única persona que el Espíritu le ha dicho:
no prediques el evangelio en ese lugar. Es la única persona. A nosotros nos da la libertad de ejercer nuestro llamado, pero estamos haciendo nuestro llamado, estamos haciendo nuestra función dentro de donde vivimos o con quienes vivimos. ¿Por qué Pablo hacía su función y lo hacía muy bien? Porque él entendió: ¿quién me llamó? No me llamó mi tío, no me llamó mi papá, no me puso aquí mi amigo, ni siquiera me puso aquí uno de los apóstoles que andaban sirviendo. Dios mismo es el que me estableció, dijo Pablo. Mi llamado como apóstol, dijo, viene directamente de Dios. Por lo tanto, si tú entiendes que Dios te puso con esa esposa, con ese esposo, si tú entiendes que Dios te puso con esos papás, con esos hijos, en ese trabajo, en esta congregación, entonces es como, ¿sabes qué? Sí, mi capitán, porque Dios es el que me puso, porque Dios es el que me trajo, porque Dios es el que me estableció. Si Dios es el que te puso en esa familia, en ese trabajo, en esta iglesia, con esa pareja, entonces tú tienes que saber que esa es la plena voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones la plena voluntad de Dios quizás no es lo que nosotros queremos, pero sí es lo que nos conviene. Nosotros estábamos de vacaciones, y ahora que estábamos de vacaciones estábamos contentos, andábamos de vacaciones, pero parte de las vacaciones era compartir el cuarto con nuestras niñas, y nuestras niñas tenían que compartir el cuarto con nosotros. Y cuando uno está cansado, como que duermes un poquito, entre que bien, entre que mal, y las niñas el primer día, la primera noche, es que no pude dormir. Es parte de las vacaciones. ¿Ya no quieres pasar malas noches? Ya no vamos a venir de vacaciones. No. Sí regresamos. Era parte de... Bueno, también nosotros, parte de nuestro llamado es quizás incomodarnos, quizás estirarnos, quizás enojarnos, pero no mostrarlo, porque ese es el llamado que Dios nos trajo. Si tú entiendes eso, seguramente tu actitud y la manera como te realices donde te encuentras va a cambiar mucho, seguramente. Pero si tú no entiendes que Dios te puso, entonces sí vas a decir como Adán con Eva: Señor, la mujer que tú me diste. Ya se estaba quejando. Al principio estaba solo, estaba triste. Ya cuando la vio, ¡wow! Esta sí es carne de mi carne, ¡wow! Señor, hasta que haces algo bien. Y después que la mujer pecó, que le dijo: Señor, la mujer que tú me diste. Si tú y yo no estamos en la plena voluntad de Dios, si tú y yo no entendemos que Dios nos estableció en este lugar, entonces vamos a decir: ay, Señor, pues donde tú me pusiste, yo no quería estar ahí. Es más, yo estaba re bien soltero, pero mira, no, ya nada de eso, nada de eso. Tenemos que entender que cuando está la plena voluntad de Dios, ahí es donde tú vas a tener paz y vas a tener alegría. ¿Cuál es el llamado de Dios a tu vida? ¿Para qué te trajo Dios a esta tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en esta tierra? ¿Que sufras? ¿Que te vaya mal? Yo no sé, pero cuando tú estás en la plena voluntad de Dios, entonces ahí vas a ser feliz y ahí va a estar tu bendición. Y no solamente eso, estás haciendo tu llamado, estás viviendo en la plena voluntad de Dios, viviendo el llamado que Dios te dio. Porque Pablo pudo haber dicho: pues yo soy apóstol, sin hablarle de Jesucristo a una sola persona, sin compartir la palabra de Dios a una sola persona, sin tratar bien a los demás. Me estaban compartiendo de unas personas que se nombran pastores, evangelistas, y que sus actitudes no son tan buenas. Y bueno, cada quien vamos a dar cuentas a Dios de lo que somos, pero tú y yo tenemos que entender: Dios te puso en ese lugar. Ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Cuál es el llamado de Dios a tu vida y cuál es el llamado de Dios en tu iglesia? Eso es algo que tú no tienes que pedir. Eso es algo que tú tienes que descubrir, porque Dios ya lo puso. Dios ya puso algo en ti por el cual te trajo a esta congregación. Tú tienes que descubrirlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí en esta iglesia? ¿Cómo tengo que ser con mi familia? ¿Cómo que tengo que ser en mi trabajo? Y mira, continúa el apóstol Pablo. ¿Están conmigo todavía?
Sí, muy bien, muy bien. Y luego continúa el apóstol en el versículo 2 y les está diciendo, acuérdate que esta es una carta que se le escribió a los Gálatas, pero que la podemos aplicar a nuestra vida. En el versículo 2, después de que Pablo hace su presentación, dice, y todos los hermanos que están conmigo, le está diciendo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esta carta va dirigida a ellas. Versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ese era uno de los clásicos saludos que el apóstol hablaba a donde quiera que escribía. Y luego el versículo 4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Por favor, subraya eso si no está subrayado en tu Biblia, o lo puedes marcar en tu teléfono o en tu tableta. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo les escribe a la iglesia en Galacia, y le dice, esto es lo que pasó. Jesucristo murió porque tú y yo éramos pecadores, pero Jesucristo murió no solamente porque Él quiso, sino Jesucristo murió porque el Padre lo envió y porque en su voluntad estaba que nosotros estuviéramos o que fuéramos salvos. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre. Y hay momentos en que nosotros compartimos el evangelio con las personas. Hay momentos en que nosotros le decimos a la gente, Cristo te ama, Cristo puede perdonar tus pecados. Pero hay momentos, como dijo nuestro amigo y mentor Nicolás Tancini, hay momentos en que nosotros nos tenemos que predicar o recordar el evangelio, decir Cristo me ama, Cristo murió por mí, y decir cómo estoy viviendo yo en base a eso. ¿Cómo estoy viviendo mi vida en base a de que Jesucristo murió por mí? ¿Estoy siendo agradecido? ¿Estoy viviendo para Él? ¿O me estoy saliendo del caminito nada más porque se me ha olvidado? Porque digo, acabo que Cristo no me ve, o Él no me está observando, o Él es un Dios bueno y poderoso. Hay momentos que, como en este día, tú y yo tenemos que recordar lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Y en base a eso, volver a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y decirle gracias por haber muerto por mí, y decirle gracias por haber tomado mi lugar en la cruz del Calvario, gracias por haberme escogido. Yo me recuerdo que cuando nos estábamos por casarnos, yo le dije a mi esposa, le dije gracias por haberme escogido. Dentro del mar inmenso de hombres que había, ella se fijó en mí. Le dije gracias. Dentro de los millones de personas que existen en esta tierra, Jesucristo puso su mirada en ti y en mí, para que tú y yo seamos salvos. Y esa es una razón por la cual le debemos decir gracias, Señor. Que no se te olvide, que no se te olvide quién murió por tus pecados. Y si no se te olvida, entonces vas a vivir para Él. Pero si se te olvida, entonces vas a vivir para ti, para tus gustos, para tus necesidades, para tu carne. ¿Y sabes qué, iglesia? Seremos muy mal agradecidos nosotros decir, es que sí creo en Jesucristo, pero no estoy siendo agradecido con Él por lo que hizo por mí. Tú y yo tenemos que entender que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Él nos salvó de este mundo. Si no te causa eso paz, tranquilidad y alegría, ni $1,000,000 lo va a hacer. Si esta declaración que el apóstol le está dando a la iglesia, a los Gálatas, de que Jesucristo murió por ellos, no te causa alegría, no te causa paz y no te motiva para vivir para Cristo Jesús, seguramente que ni el aumento de $3 que te den te va a hacer feliz. Seguramente que no. Pero cuando tú entiendes esto, dices, ¿sabes qué? Mi Dios, pues, tendrá cuidado de mí. Mi Dios es el que me ama. Mi Dios es el que me cuida. Y cambia tu vida cuando tú recuerdas lo que Jesucristo hizo por ti. Y luego dice en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina esta sección a los Gálatas diciéndole, a Jesucristo es el que debemos de adorar. A Jesucristo es el que debemos de bendecir. A Jesucristo es el que debemos de estar adorando constantemente.
¿Sabes por cuánto tiempo merece la gloria y la honra? Por los siglos de los siglos, por siempre. La pregunta para ti y para mí: ¿nos estamos esperando a llegar a la presencia de Dios para adorarle? ¿O lo estamos haciendo desde ahorita? ¿Estamos esperando hasta que el Señor nos recoja y nos lleve a su presencia para adorarle y bendecirle? ¿O lo estamos haciendo desde ahorita? A Él sea toda la gloria y toda la honra. Quiero terminar compartiéndote lo que es nuestro llamado divino, para que varios de nosotros entendamos a qué fuimos llamados, para qué nos llamó el Señor. Y en base a lo que Pablo escribe, en base a lo que Pablo revela, quiero decirte que también nosotros somos llamados. Y el primer llamado que nosotros tenemos dentro de nuestro llamado divino es ser salvos. Es ser salvos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es tu primer llamado. Pablo se presentó como el apóstol porque ese es su llamado. Déjame decirte, tu primer llamado es es ser salvo. A eso el Señor te llamó. Y eso te debe de dar alegría, te debe de paz, te debe dar tranquilidad. Ser salvo, yo soy salvo. Quizás yo no voy a andar diciéndole a toda la gente, mira que yo soy pastor, o mira que yo soy esto, pero sí le puedo decir a la gente, yo soy salvo. Yo tengo la seguridad de salvación. Yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Yo sé que cuando deje esta tierra voy a entrar a la presencia de Dios. Ese es el primer llamado. Y te digo algo, este llamado no nada más es para ti. Este llamado es para todos aquellos que el Señor ha reservado un lugar en la eternidad. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú puedes decir, ese es mi llamado. Yo ya la hice. Yo soy salvo. Segundo llamado divino que yo veo, lo que nosotros tenemos. ¿A qué nos llamó el Señor? Según Juan 1:12, fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser salvos y también fuimos llamados a ser hijos de Dios, a tener un Padre. Y este Padre nunca nos va a quedar mal. Y este Padre no es el Padre terrenal que tuvimos, que sea bueno o que sea malo. Este es un Padre perfecto. Es un Padre que te acompaña, es un Padre que te cuida, es un Padre que está contigo. Y por eso es de que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él y no en las personas. Porque cuando yo tengo un papá que no es muy buen padre, pienso que Dios es igual. Si yo pienso que tengo un papá que es un buen padre aquí en la tierra, pienso que Dios va a ser igual. Pero nosotros tenemos que entender, ¿sabes qué? Independientemente del tipo de padre que yo tengo aquí en la tierra, mi Padre Celestial es el mejor, mi Padre Celestial es el mejor. Y yo soy hijo de Dios. No somos cualquier cosa. Estábamos en el aeropuerto y era interesante ver muchas personas que con saco y con sus carritos así caminando, y tú puedes ver cuando como que se sienten la gran cosa y sienten que son el papá de los pollitos y la mamá de los pollitos y que caminan y que háganse a un lado. Bueno, nosotros nos estábamos riendo de esas personas, ¿verdad? Pero interesante que yo no sé cuántos de nosotros decimos, yo soy hijo de Dios. Tú podrás ser el millonario, tú podrás ser el doctor, tú podrás ser el dueño de esto. ¿Qué crees? Yo soy hijo de Dios. Y cuando tú sabes que eres hijo de Dios, vives tranquilo, vives feliz. Decir, bueno, quizás podemos decir, yo soy hijo de papi. Y es como los demás dicen, es que tú no sabes quién es mi papi. Bueno, también podemos decir, tú no sabes quién es mi papi. Rey de reyes y Señor de señores. El dueño del oro y de la plata. Entonces nosotros también somos, nuestro llamado a ser hijo de Dios. Tercer llamado divino que nosotros tenemos según este pasaje, lo que estuvimos observando, nosotros somos llamados a ser representantes de Cristo. Somos representantes de Cristo. Ese es tu llamado, representar a Cristo. Ser un representante de Cristo, y como lo en 2 de Corintios 5:20 dice, nosotros somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos representantes de Cristo. Es decir, nosotros somos quienes somos o deberíamos de ser como un espejo de Dios aquí en la tierra. Nosotros representamos a Dios. La manera como tú te conduces, la manera como tú vives, es que estás representando a Cristo Jesús.
Y en base a eso, porque tú sabes que eres llamado a ser salvo, porque sabes que tu llamado es ser hijo de Dios, por lo tanto vas a decir, yo voy a representar bien a mi Padre. Yo lo voy a representar bien. Me voy a conducir lo mejor posible en esta tierra. Lo voy a representar como su embajador en mi casa. Lo voy a representar como su embajador en mi trabajo. Quizás en mi trabajo no me ven, o en mi casa no lo hacen bien, o en mi iglesia nadie lo está haciendo bien, pero yo lo voy a hacer. Yo voy a representar a Cristo, porque soy su embajador. Y un embajador no hace lo que él quiere, un embajador representa a alguien más. Pues tú y yo representamos a Cristo Jesús. Y dos cosas en esto de representar. O se te hace bien difícil porque dices, ay, es que es bien difícil, ay, es que yo no puedo. O dices, qué bendición tengo, representar a un ser superior. Seguramente tú has escuchado a los futbolistas que son parte de una selección. Lo mejor de soccer, lo mejor que me puede pasar es representar a mi país. Y se ponen la camiseta y la sudan y fotos por aquí, fotos por allá, porque dicen, lo mejor que me ha pasado es representar a mi país. Pues tú y yo podemos decir, o debemos decir, lo mejor que me ha pasado es representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como los futbolistas se ponen la camiseta y la sudan, también nosotros tenemos que ponernos la investidura de Dios, la palabra de Dios, y poder sudarla y poder representarla. Porque tú eres un representante de Dios. Cuando tú vas a ciertas embajadas, que son los representantes de esos países, tú dices, híjole, qué malos que son. Híjole, qué groseros que son. O wow, no puedo creer que estén en esa posición. Vas a otro lugar, a otra embajada de otro país y dices, wow, mira qué amables, mira qué bien que te tratan, mira qué buen trato que te dan. Ellos sí representan bien a tu país. Cuando las personas te conocen y se acercan a ti y saben que eres cristiano y embajador de Dios, ¿qué van a decir? Mira qué bien que representas al reino de Dios. Oh, wow, ¿tú eres representante del reino de Dios? Wow, wow. Entonces, pero Pablo decía, yo soy el apóstol, pero no por mí mismo, sino porque Dios me llamó y porque creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. De ahí que tú puedas decir, yo soy un representante de Dios, no porque yo quise, sino porque Dios me llamó, Dios me escogió. Y sabes qué, lo que necesito es la palabra del Señor en mi espíritu para poderlo representar. ¿Cómo les ha ido en esta aventura de leer la Biblia en los últimos 21 días? Algunos seguimos flacos espiritualmente. Alguien diga, ouch. Hoy no hubo pedradas en la predicación, es que vengo de vacaciones. Por eso, es más relax. Ya la próxima semana sí se traen los cascos que apedrearemos a todo el mundo. Pero hoy no. Hoy solamente queremos que entiendas cuál es tu llamado divino. La cuarta cosa del cual estuvieron compartiendo la semana pasada, si no me equivoco, es acerca de que nosotros fuimos llamados a ser adoradores de Cristo. Pablo termina esta sección, este segmento, y dice, a Él sea toda la gloria y toda la honra. A Él sea por los siglos de los siglos. Tú también fuiste conmigo mismo, fuimos llamados a ser adoradores. Y recuerda, ya nos han enseñado, adorar al Señor no solamente es tocar o levantar tus manos ahí, es parte cuando vienes a la iglesia. Pero adorar a Dios es con tus palabras, con tus acciones, con tus finanzas, con tu tiempo, en tu casa, en la calle, donde quiera que tú andes, adorar al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Y en Juan 4, el Señor, después de estar con la mujer samaritana, le dice, el Señor busca adoradores. Y les dice a los samaritanos, ustedes adoran algo que no conocen, nosotros adoramos algo que conocemos. ¿A quién adoras? ¿A quién cantas? ¿A quién levantas tus manos? A Dios, al poderoso, al santo, al que vive, al que reina, al que gobierna. ¡Wow!
Por eso es de que le adoramos, porque sabes quién es. Porque sabes quién es. Si hay una persona que no te cae bien y tú le tienes que atender, ¿cómo andas? Andas de mal humor, no estás tan contento, pero le estás sirviendo y vas con mala gana porque le estás sirviendo. Pero cuando sabes, ay, es que esta persona me cae muy bien, a esta persona sí la quiero, déjame atenderlo, lo atiendes con alegría, lo atiendes con gozo, lo atiendes con gusto, porque te cae bien. Pues a Dios es al que adoras. A Dios es al que bendices. Y a eso fuiste llamado, a ser un adorador. La pregunta del $1,000,000: ¿estamos viviendo nuestro llamado de la manera correcta? ¿Estamos haciendo nuestro llamado de la manera correcta? ¿Estamos trabajando y nos hemos puesto la playera con nuestro llamado para que Dios quede bien? Porque Dios se merece lo mejor de ti. Yo no conozco una persona que cuando va a un lugar y ha pagado, espera que lo atiendan mal. Bueno, quizás sí conozco quienes dicen, es que quizás nos van a atender mal. Pero no conozco una persona que quiera que lo atiendan mal. Es que a mí me gusta que me atiendan mal. Es que me fascina que me atiendan mal, que no me traigan la comida a tiempo. ¡Qué bien! Que voy de vacaciones y no tienen mi cuarto listo. ¡Qué bien! No conozco una sola persona. Pues Dios seguramente también está esperando que tú le des la mejor adoración que tengas. La mejor. La mejor. No tus obras, sino la mejor. La mejor. Y termino con esto. Pablo, cuando se presenta con apóstol, dice, yo tengo autoridad y tengo el derecho de hablar la palabra de Dios, porque soy su representante o porque soy su delegado. Por eso es que Pablo se presentaba ante los de Galacia de esa manera. Dice, yo, apóstol, tengo autoridad, tengo el derecho de hablar la palabra de Dios porque soy su representante o porque soy su delegado. Al principio de la plática te dije, a lo mejor tú vas a pensar que no tienes autoridad para hablar la palabra, pero tú fuiste llamado a ser un vocero del evangelio. En Mateo 28, un vocero, alguien que habla la palabra, alguien que habla. Cuando estás en el aeropuerto, me llamó mucho la atención que te están voceando por las bocinas y dicen que se acerque a ti solamente personal autorizado del aeropuerto para pedirte tus maletas. Si hay una persona sospechosa que no es autorizado del aeropuerto, no trae el uniforme del aeropuerto, no le concedas el derecho de abrir tus maletas y repórtalo. Me llamó la atención. Hay personas que no tienen derecho, que no tienen autoridad. Hay personas que sí. Bueno, Pablo, porque era apóstol, tenía el derecho, tenía el respaldo. Tú y yo quizás no somos apóstol del Señor, pero también somos sus delegados y también somos personas que estamos autorizadas para hablar su palabra. Mateo 28, cuando el Señor Jesús resucita, se les aparece a sus discípulos, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ustedes son mis discípulos, tienen autorización de ir y hablar de Jesucristo, de ir y compartir las buenas nuevas de salvación, de ir y decirles que yo vivo, de ir y decirles que yo morí por sus pecados, de ir y decirles que se arrepientan, que cambien sus caminos, que entreguen su vida a mí. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Por lo tanto, iglesia, no serás apóstol, pero si eres un vocero de Dios. Quizás tú no tendrás el don de evangelizar, pero sí tenemos el llamado a estar evangelizando constantemente. Ese es tu llamado divino. Para aquellos que decían, yo no sé a qué el Señor me llamó, yo no sé si tengo un llamado, espero que hoy puedas salir diciendo, tengo llamado de Dios. Dios me llamó, no un hombre,
no un pastor, no un guía. Dios mismo me llamó. Espero que hoy puedas salir creyendo que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida y que tienes un llamado. Ahora, Pablo tenía un llamado y Pablo lo hizo. Nosotros tenemos un llamado divino. ¿Lo estamos haciendo o lo queremos comenzar a hacer a partir de este día? Cualquiera que sea la situación con donde te encuentras, si ya lo estás haciendo, sigue adelante. Mantente firme, porque al que venciere, al que aguantare, al que soportare, se le darán las coronas. Si tú no estás viviendo en el llamado de Dios a tu vida, no esperes más tiempo para estar en la plena voluntad del Señor. Hoy es el día de reflexionar y de decir: yo tengo que vivir en el llamado del Señor. Ponte de pie conmigo, por favor. Les agradezco su asistencia a la congregación, les agradezco su atención a la palabra del Señor, pero más te voy a agradecer que tú te vayas con esta palabra en tu vida. Cierra tus ojos, que tú te vayas